El nombre de la universidad es Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del módulo es Derechos Humanos en el ámbito internacional. El nombre del reto es Reto 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? El nombre del asesor es Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Mi nombre es Alfonso Ontiveros López, con matrícula 22001570. La fecha de elaboración 26 de junio de 2024. La presentación de cada situación a resolver es: en el caso 1, Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso 2, durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas, cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa habitación, familia ni dinero para el pago de la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida, en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso 1, la pregunta es: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. Sí existe responsabilidad por parte del Estado mexicano, ya que la actividad que estaba realizando Ana, la cual es repartir pacíficamente panfletos de la Biblia a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de la ciudad donde vive, no es ningún delito, no estaba infringiendo alguna ley o reglamento. El policía que le arrebató los panfletos y la detuvo argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, ya que alteraba el orden, cometió varias faltas a los derechos de Ana, como por ejemplo el arrebatarle sus panfletos, también detenerla de manera arbitraria e ilegal, sin seguir el procedimiento de detención. Asimismo, al tenerla presa, encerrada e incomunicada dentro de la patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Continuando con la violación a sus derechos humanos, el policía la llevó presa a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos de parte del personal de seguridad pública, y después de un día detenida la dejaron en libertad. También hay omisión de parte de la Fiscalía General del Estado y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya que no quisieron atender el caso, y la Justicia Federal tampoco quiso atender el caso y se declararon incompetentes para conocer del asunto. En este caso se dan múltiples faltas y violaciones a los derechos humanos de Ana,
los cuales están tutelados por las leyes mexicanas, leyes interamericanas y leyes internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue creada para aplicar e interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos en casos contenciosos. En este caso, los derechos, libertades y garantías que reconoce la Convención y fueron transgredidos son, por ejemplo, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal, derecho a las garantías judiciales y principios de legalidad, derecho a indemnización por error judicial, derecho a la protección de la honra y de la dignidad, libertad de conciencia y de religión, derecho de circulación y derecho a la protección judicial. Para presentar su denuncia se hace a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que las personas no pueden acudir directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que deben presentar primero su petición ante la Comisión. La petición debe ser presentada dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de la notificación de la decisión judicial definitiva que agotó los recursos internos. En este caso no se agotaron los recursos internos, ya que no se atendió a la víctima, el plazo de 6 meses no se aplica. En este caso la petición deberá ser presentada dentro de un plazo razonable. Ana presentó su caso 2 años después, por lo que la comisión decidiría si recibe el caso. En el caso número 2, la pregunta es: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. Sí existe responsabilidad por parte del Estado mexicano, ya que al ser una persona en situación de calle no tenía casa, habitación, familiares ni dinero, por lo que creo debió ser aceptado en un albergue o en un lugar para personas en situación de calle. Se procedió conforme al decreto publicado por el gobernador. Esto fue detenido y al no tener para pagar la multa de 1,500 pesos, se le arrestó por 36 horas. Pienso en este caso no se consideró el caso de personas en situación de calle. En este caso principalmente se afectaron sus derechos al ser boletinado con su fotografía en redes sociales diciendo que es el primer detenido sin vergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. En este caso los derechos, libertades y garantías que fueron transgredidos son, por ejemplo, de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos y otras leyes interamericanas, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y principio de legalidad, derecho a la protección de la honra y la dignidad, igualdad ante la ley, protección judicial. Posteriormente, una asociación civil planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria. Si se agotaron los recursos internos, la asociación puede presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que lo atienda la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que una persona o asociación no pueden acudir directamente a la Corte. Como conclusión sería que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene la finalidad de promover y proteger los derechos humanos en el continente americano y es un recurso para sus habitantes que han sufrido violación a sus derechos humanos por parte de un Estado. Los países miembros, mediante los principios establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los tratados regionales en la materia, tienen el compromiso de proteger los derechos humanos y de cumplir con las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e implementar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y mecanismos derivados. En los 2 casos presentados se ve la utilidad e importancia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ya que sin este recurso no se hubieran atendido las faltas a los derechos humanos de las víctimas por parte de las autoridades del Estado, por lo que son una vía adicional y complementaria a los recursos internos de los Estados.